sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Nos adentramos en unas fechas en las que a alguien puede ocurrírsele elegir un buen vino. ¿Pero qué es un buen vino? Para empezar, probablemente no sea el más caro, si es a lo que uno tiende a pensar. Y realmente, el mejor vino es el que a uno le guste, al que lo va a beber. Ya que una botella, que puede ser normalmente compartida, al final va a complacer más a unos que a otros. Pero lo que sí es cierto es que hay muchas singularidades, particularidades en torno a este mundo tan complejo. Hace unas décadas el vino sería una de las bebidas más populares. Actualmente en España el consumo de vino ha disminuido prácticamente a la mitad en las últimas décadas. Se consumen unos 22 litros de vino por habitante y año. En el mundo, Europa podría ser el continente con mayor consumo de vino, si bien una parte importante también puede estar tanto de Centroamérica como Norteamérica. Sin embargo, otras regiones como Asia, en concreto países como China, están aumentando su consumo y sobre todo su elaboración. Si antes eran importadores, ahora están generando un gran conocimiento, o por lo menos están publicando bastantes investigaciones en este campo. Incluso tienen algunas denominaciones o regiones importantes vitícolas. Claro está, nos referimos al vino elaborado con uva, ya que en Asia utilizan o elaboran o tienen un gran conocimiento para la producción de vinos elaborados con cereales, como el arroz. Por ejemplo, en Japón, el sake. Sin embargo, esta acepción en japonés quiere decir literalmente bebida alcohólica, ya que elaboran otro tipo de vinos. La palabra sake se ha occidentalizado. Si bien en Europa o en Occidente la elaboración a partir de cereales es más propia de, por ejemplo, cerveza u otras bebidas fermentadas. En Japón también existen otras bebidas conocidas como vino de arroz, que son significativamente diferentes del Nihonshu, que sería el vino elaborado con arroz más conocido, o el que nosotros denominamos sake, como acepción estándar. En cuanto a China, los vinos chinos fermentados son denominados Huangyu, que en la acepción quiere decir literalmente vino amarillo o licor amarillo, y son obtenidos directamente de granos como el arroz o el trigo. Volviendo al consumo, según datos del ICEX, China fue el sexto consumidor mundial de vino, y por el tamaño del país representa el 5% del consumo total mundial. Hablamos ahora del vino tradicional en Europa, del vino elaborado con uva. Pero el consumo de vino per cápita es muy reducido. Básicamente no llegó a 1 litro por habitante y año en 2020, lo cual lo sitúa muy lejos del consumo de otros países. Encabezando la lista se encuentra Portugal, que consumen aproximadamente 58 litros per cápita. Le sigue Italia con 39, Francia con 37, Suiza 30, Grecia 29, Austria 27, Alemania 23 y España 21,7. Otros países fuera de Europa serían Australia y Argentina estaría en torno a 18 litros por habitante y año. En España ha habido un consumo considerablemente más bajo. Y todo va un poco más allá de la moda. Esto puede ser cierto o puede que no, pero a veces da algunas pistas. Por ejemplo, los catadores más profesionales sujetarían la copa especialmente por la base,
Esto es una técnica en ocasiones compleja, sobre todo para quien no está acostumbrado, entre otras cosas porque al agitarla puedes echarlo todo fuera. Alguien que sujeta la copa con toda la mano no es lo más habitual, entre otras cosas porque se calienta, se mancha la copa, y la opción más común sería sujetarla simplemente por el tallo de la copa. Por otra parte, normalmente los buenos vinos deberían olerse a distancia, no es necesario meter las narices en la copa. En fin, adentrémonos un poco en las particularidades, al menos para hacer una buena elección o ampliar nuestros conocimientos. Para empezar, habría que decir que hay 3 tipos de vino. Si bien es cierto que el rosado o clarete, de acuerdo con la normativa, pudiera estar ahí en una frontera en la que algunas bodegas directamente mezclarían vino tinto con blanco para hacer el rosado. Un buen vino debe tener un aroma a frutas, flores o especias, dependiendo del tipo de uva y el proceso de elaboración. Es importante tener en cuenta que el aroma del vino puede variar según el tipo y calidad de la uva en origen o mediante selección de racimos y hasta de uva por uva. También influyen otros factores fundamentales como la región, que incluye factores edafoclimáticos, prácticas culturales y de tradición vitivinícola, el tipo y sistema de cultivo del viñedo, la añada y el tipo de elaboración donde se incluye la microbiología utilizada o presente durante la fermentación, como levaduras o bacterias ácido-lácticas. El vino tinto se elabora solo con uvas tintas en un proceso lento de maceración de la pasta, es decir, con las uvas enteras. Mientras que el rosado o el blanco se produce a partir de uvas blancas o tintas respectivamente, directamente extrayendo mosto en un proceso denominado sangrado por la liberación del mosto naturalmente al prensarse las uvas por el propio peso o realizando un prensado suave con una prensa. Aunque también puede hacerse en ambos un breve periodo de maceración durante unas horas para intensificar el color o los aromas varietales propios del ollejo de la uva, y se fermenta solo el mosto prensado. Es decir, sin los ollejos o la piel ni las pepitas ni los raspones, etc. Sin embargo, el clarete puede elaborarse mezclando mosto de uvas tintas y blancas. Además, por normativa, el vino clarete debe tener un porcentaje de uva tinta de al menos 25%, mientras que el vino rosado debe tener al menos un 50% de uvas tintas, por lo que la cantidad final de cada tipo de vino dependerá de cada elaborador. Y por si a alguien se le ocurre no sirve la ingeniosa idea de mezclar vino tinto y vino blanco, y voilà ya tenemos rosado o clarete. Pues poder se puede, pero la mezcla de vino blanco y tinto está prohibida en la Unión Europea. Es necesario que el mosto fermente, bien sea de uva tinta, blanca o mezcla de ambas. Y para obtener buena calidad y mantener los aromas que no se pierdan, ya que son compuestos volátiles, la fermentación se suele hacer a temperaturas muy bajas de entre 13 a 16 grados Celsius para los blancos y rosados, y en tintos en torno a 15 a 18 grados Celsius. Pues bien, aunque esto parece de perogrullo, distinguir entre vino blanco, tinto o rosado no es tan fácil. La mayoría nos guiaríamos por el color. De hecho, cuando se hace una cata profesional, para aprendices y no tan aprendices, se utiliza un catavinos negro, que viene a ser una copa negra, opaca totalmente, de tal forma que no se puede ver el color en su interior. Y sorprendería saber que el mayor porcentaje de las personas que hacen la cata no son capaces de distinguir entre el vino blanco y el rosado, y en ocasiones hasta del tinto. Efectivamente, porque al anular el sentido de la vista, simplemente por el olfato, que es el más directo que tendríamos en esta situación, es difícil detectar las diferencias. Por la misma razón que cuando uno lee la etiqueta de la parte de atrás de los vinos, a menudo se pregunta si no se lo habrán inventado, porque ¿quién es capaz de distinguir todos esos aromas? Efectivamente, esos aromas se distinguen con un cromatógrafo en el laboratorio, pero es difícil incluso para las narices expertas detectarlos también. Algunas de las personas que se dedican al sector sí que son capaces de distinguir los elementos principales. Y hablando de anécdotas, en una cata se eligió o se mandó elegir un vino cualquiera, con la única condición de que no superaran los 10 euros la botella. Se eligieron vinos de todo tipo y sorprendentemente el que ganó entre todos los que participaban fue un vino cercano a los 2 euros, de cartón en concreto.
alejado de los vinos más caros, de más de 10 euros. Todo ello quiere decir que el que percibe el sabor del vino, sin estar condicionado por el precio o por el conocimiento, no tiene por qué gustarle el vino más caro, e incluso no tiene por qué gustarle el mejor vino. Otra anécdota es recordar a algunos señores más mayores, acostumbrados a los vinos recios, avinagrados o con ciertos defectos, que al probar un vino bueno, o por lo menos sin defectos, más actual, decían que no les gustaba, que no les sabía, porque entre otras cosas se bebía muy fácil, como el agua. Y es como tiene que ser, un vino tiene que ser disfrutable, no algo que cuesta beber, más allá de si se saborea o no. Y hay que alejarse un poco de toda esta parafernalia o toda esta elegancia que llamarían algunos. De hecho, los vinos de cartón tienen mala fama porque tradicionalmente siempre se han basado en este formato los vinos, digamos, de peor calidad, pero no tiene por qué ser el peor vino. De hecho, en la actualidad, uno de los formatos que mejor conservan el vino es el bag-in-box, literalmente bolsa en una caja. Se trata de una especie de bolsa de aluminio o de plástico recubierto con aluminio para evitar que pase la luz, que está contenido en una caja de cartón y tiene una espita, de tal manera que al ir abriendo la espita para que salga el vino, se va cerrando sobre sí misma toda esta bolsa y se evita que entre oxígeno, ya que el oxígeno es uno de los peores enemigos del vino, sobre todo porque es lo que genera la oxidación y el avinagramiento, por las bacterias que permitiría crecer en la superficie. Por eso es un poco un mito eso de que si cierras la botella bien una vez abierta, o incluso en algún momento he visto trucos como poner una cuchara, no tiene ningún argumento. Básicamente lo que hace es que el vino se vaya oxidando y por no hablar de la pérdida de los aromas volátiles, etcétera, etcétera. Y es que este bag-in-box es muy popular en países del norte de Europa, como Noruega por ejemplo, donde se conoce que no se afecta a la calidad, sino que al contrario, que incluso puede ser beneficioso en grandes envases, ya que estos bag-in-box suelen venir en 3, 5, 10, 15 litros, comparado con otras regiones, sobre todo en los países principalmente vitícolas como España, Francia o Italia, donde se prefiere la tradicional botella de vidrio. Y es que en estos países del norte, aparte de la calidad, se valora también, digamos, el menor peso, o sea, la huella medioambiental, vamos a llamarlo así, porque no solo el menor peso, sino también la eficiencia en el transporte. Es mucho más fácil transportar estas cajas de cartón en las que no se desperdician en hueco que todos estos vales de botellas que llevan asociado también el consumo energético de la producción del vidrio, del corcho, etc. O a veces incluso, si la botella es más económica, no suele tener tapón ni de corcho tradicional, sino más bien de derivados incluso sintéticos. Dicho todo esto, aparte de los tres tipos de vino, blanco, rosado y tinto, estaría un siguiente elemento, que es la crianza. Y no se hace crianza solamente en vinos tintos, aunque es lo más común. También se hace crianza en vinos blancos y en rosados. Incluso diferentes variantes, como pequeñas elaboraciones tradicionales, por ejemplo sobre lías, incluso con los propios racimos, o un mantenimiento en barricas de unos meses. Pero todo esto no quiere decir que sea mejor el vino o no, sino que cada uno tiene unos elementos particulares y diferenciadores. Por un lado, habría que distinguir entre estos vinos jóvenes o vinos de barrica o de crianza. ¿Cuál es la particularidad? Pues cuando alguien va a buscar una botella de vino blanco, por ejemplo, normalmente esos vinos que no van a tener crianza deberían ser vinos jóvenes, o sea, vinos del mismo año. Quizás en estas fechas los vinos de este año todavía no se hayan elaborado, es muy raro encontrarnos una botella de vino del 2023, pero eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, el vino joven, en este caso, se estropea. No así con los vinos de crianza, que han sido diseñados ya desde la selección de las propias cepas y de la uva que se va a meter para un proceso a largo plazo. Es decir, que si cuando vas a coger en el supermercado un vino blanco o un vino rosado, que más que blanco está amarillo o marrón, este vino está oxidado, estropeado, tiene defectos, tiene mucho tiempo o cuanto menos ha sufrido una mala conservación.
A veces se tiende a pensar que si es de una añada, por ejemplo, ahora estamos en el 2023, que fuera del 2021, se tiende a pensar que es un mejor vino porque tiene más tiempo. Pero nada más lejos, es un vino probablemente muy deteriorado. Sobre todo, ese color tostado, amarronado, lo que está diciendo es que ha tenido un proceso de oxidación, que puede ser ya en la propia elaboración, pero también puede ser simplemente en el envasado, o mejor dicho, por un mal almacenamiento. Entonces, ese vino no sabrá tan fresco, con los aromas primarios tan potentes. Entonces, la persona a la que le gustan esos vinos más afrutados, con gran presencia de fruta, necesita elegir un vino joven, de la misma añada. Es decir, cuanto menos años han pasado, mejor. Sin embargo, aquellos que quieren vinos más elaborados, con matices avainillados, de frutas secas, como uvas pasas, ciruelas, toques de tostado, a madera tostado, que se aporta normalmente por la barrica, incluso aromas mucho más fuertes, con presencia de frutos secos e incluso taninos, que son los que producen la astringencia. Para conseguir esto, es necesario que el vino haya tenido un proceso de crianza, que básicamente se trata de que haya permanecido un tiempo en una barrica, en madera, lógicamente. Aunque es cierto que se permite en algunos momentos añadir chips de madera, es decir, como si añadiéramos serrín tostado, por decirlo vulgarmente. Lo obvio es intentar buscar algo que sea realmente en crianza. ¿Y cuál es la particularidad? Pues no es solo meterlo en un sitio que, como la madera ha sido tostada por dentro, le aporta directamente ese sabor. Es como más complejo el proceso. Hasta el punto de que hay varios tipos de roble, principalmente en la elaboración de estas barricas. Y además hay varios tipos de tostado o de quemado de estas duelas, que así es como se llaman las láminas o partes curvas con las que se elaboran las barricas. Hay quien piensa que a veces se pueden conseguir las barricas muy baratas cuando las bodegas las desechan, por apenas 50 euros, cuando una barrica nueva de roble francés puede costar, no lo sé ahora mismo, pero igual 500 euros, 1000 euros o incluso más, dependiendo de fabricante y otras características. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que las barricas nuevas tienen dos particularidades. Por un lado, las vetas, es decir, cuál es la orientación de los vasos o de los tubos que tenía la madera en su origen, porque por aquí es por donde va a circular el oxígeno. Es decir, aparte del tostado y de la propia madera que le van a aportar ese sabor específico, se requiere de una microoxigenación, y en función de qué tipo de madera sea, los poros van a ir longitudinalmente o transversalmente, y esto no solo condiciona la microoxigenación del vino, que es para lo que se requiere la crianza, sino también porque se desecha más cantidad de madera en el proceso de elaboración del tonelaje, o sea, de las barricas, con lo cual no quiere decir que se aporte un mejor vino, sino que cada vino se elabora de una forma que el enólogo considera. Y el coste en ocasiones no está asociado a porque sea una mejor calidad, sino porque para conseguir ese sabor concreto o esa forma de crianza concreta necesitas esa herramienta concreta, pero el resultado final puede ser peor. Es como, por ejemplo, algunas denominaciones de origen concretas o tipos de vino concretos, como puede ser el vino fino. Este tipo de vino es tradicionalmente oxidado, con tonos ocres oscuros, y por ello a muchas personas no les gusta, pero no deja de ser un vino bastante apreciado y valorado, como el vino de Jerez, por ejemplo. Hay quien dice que es solo para cocinar, otros lo prefieren tomar de sobremesa. Dicho esto, tenemos dos tipos grandes o bloques que debemos distinguir entre el vino joven y el vino de crianza, porque a la vez el vino de crianza puede tener desde unos apenas 5 meses hasta varios años. De hecho, cuando se elaboran vinos que van a tener muchísimo tiempo de crianza, el proceso todavía es más complejo, porque o bien no se mantiene en la misma barrica, se va pasando de unas a otras, o aun manteniéndolo en la misma barrica, aunque sea un proceso de 18 meses, 24 meses, esta microoxigenación también supone una evaporación del vino. Por ello, los vinos de crianza suelen tener una gran graduación.
no es raro encontrarse vinos de 14,5 grados. Es debido a esa evaporación natural, con lo cual hace que el vino se concentre más. Por otra parte, las uvas que se van a meter ahí tienen que tener unas propiedades, sobre todo en los ollejos y en la pulpa, que favorezcan esta crianza. En ocasiones se utilizan las cepas más antiguas, las viñas más viejas, que suelen tener menos rendimiento porque son sistemas antiguos de vaso, o simplemente porque para que se obtenga una mejor calidad con uvas de alta graduación alcohólica con buena maduración. Más que graduación alcohólica es graduación alcohólica probable, es decir, en su momento lo que se mira es el nivel de azúcar, que es el que se va a convertir en alcohol durante la fermentación. Entonces se espera a que las uvas estén bien maduras. De hecho, uno de los problemas actuales con el cambio climático son las curvas entre la acidez y el azúcar, ya que hay que buscar un equilibrio, porque el punto de encuentro de equilibrio entre la acidez y el azúcar es, digamos, el punto óptimo. Con el cambio climático, la sobremaduración y otros problemas permiten o están generando que los niveles de acidez no sean suficientes y se requieran actualmente otras medidas como un control biológico, pero bueno, ese es otro problema. Con lo que nos tenemos que quedar es que ya desde el origen se debe diseñar, como si se tratara de un gran proyecto, los planos, ¿no?, de todo lo que va a ser el vino final. Por eso insisto en que cuando alguien quiere un vino de 1.000 euros, de un crianza de 50 años de una conocidísima bodega, quizás no es lo que espera. Voy a contar otra anécdota. Le hicieron una sorpresa, vamos a llamarlo así, a alguien por su cumpleaños, en el que él era conocedor de que le iba a catar un vino de bastante cuantía, pero en el último momento se lo cambiaron por un vino de estos típicos de cartón. El susodicho, al catarlo, hacía expresión de vaya vino más excelente, con qué equilibrio, qué potencia aromática, cómo se desdoblan los frutos rojos. Sin embargo, cuando escuchó que le habían dado el cambiazo, se sintió poco menos que autodefraudado, en el sentido de que eso demuestra cómo los vinos de crianza únicamente justifican que tengan una elaboración mucho más compleja. De hecho, actualmente los vinos que menos se consumen son estos, no solo por su elevado coste. Por otra parte, las bodegas tienen un estatus, es decir, cuando compras un vino de 1.000 euros, no todo está en el proceso de elaboración del vino, sino en otros costes, como pudiera ser el coste de oportunidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si por ejemplo es una bodega que va a atraer turismo y que se va a enseñar, es muy probable que donde estén colocadas todas las barricas tengan no más de 1 o 2 filas unas encima de otras, con lo cual hay un grandísimo espacio desaprovechado. También es requisito que las condiciones atmosféricas de esa sala donde se va a hacer la crianza de los vinos estén muy controladas. En ocasiones tienen hasta nebulización para controlar la humedad relativa, para que la pérdida por evaporación sea mínima. Sin embargo, estas otras bodegas no aprovechan tanto, con lo cual tienes un espacio muy grande para muy poca producción, por no hablar del propio coste, que es prácticamente ingeniería. Más que ingeniería, en ocasiones las construyen o las diseñan directamente equipos de arquitectos. ¿En qué se traduce esto? Pues que si la bodega cuesta 5 millones de euros y encima no está suficientemente aprovechada, pues ese coste en algún sitio tiene que ir. Lógicamente se encarece la botella, porque lo que se busca es esa parte de prestigio, más que el coste, como ocurre con casi todas otras cosas en otros productos. Aunque sí es cierto que muchas bodegas tienen su parte de importancia, en la que multiplican el coste por esa exclusividad. Y aquí es donde nos centramos en la principal diferencia, aparte de toda esa parafernalia exótica de las grandes marcas, donde sí hay algo que no es solo relleno o marketing. Y es, por ejemplo, en la parte microbiológica, cuando seleccionan cepas de levadura propias de su terroir.
es decir, de sus propios viñedos, con lo cual generan esta especie de lo que es conocido como terroir microbiano, que es la microbiología asociada a una región concreta, en este caso a una bodega concreta. Es un poco el concepto que tienen las denominaciones de origen. El concepto de denominación de origen está asociado no solo al terreno, sino también a las prácticas culturales, o como estamos comentando, a la microbiología de esa región, que son específicas. Esto se ha venido demostrando desde hace un par de décadas. Y es por ello que a la hora de elegir un vino, el factor denominación de origen es fundamental, no solo porque va a ser ligeramente diferente a otros, sino que también te garantiza que la calidad va a ir en consonancia. Es decir, las denominaciones de origen, para poder mantener el sello, requieren ciertas pautas. No sé, pues que los vinos tengan una graduación mínima, una variedad concreta, etcétera, etcétera. Aparte del factor regional o local, es decir, que no te venga la uva de otra región o incluso de fuera. Así que no solo es la diferenciación, sino también tiene una cierta calidad. Hay denominaciones de origen o bodegas en las que solo tienes un cupo de botellas. Por eso algunas personas han oído hablar del vino cosechero, que es un vino que ya no se puede comercializar bajo esa denominación de origen, pero quizás es muy similar o casi igual de bueno que el que elaboran con el sello. Sin embargo, no tienen el coste asociado a la denominación de origen por etiqueta y los costes que esa botella no luzca tan bien. Como vemos, aunque estoy intentando simplificar o clasificar un poco, el mundo del vino es muy complejo, puesto que todos estos aspectos se entrelazan y se entremezclan entre sí. Incluso dentro de una misma bodega puede haber muchos de estos tipos diferentes. Luego está la forma de elaboración. Aparte de las elaboraciones tradicionales, incluso los vinos ecológicos, a veces se confunde lo que es una elaboración tradicional con lo que es un vino de alta calidad o una elaboración de alta calidad. Por ejemplo, la limpieza. No basta solo utilizar barricas de hace mucho tiempo, sino que hay que tener en cuenta que puede haber problemas como la presencia de la levadura Brettanomyces que genera aromas indeseables como el sudor de caballo conocido vulgarmente. Y esto es solo un breve ejemplo, pero intuitivo de cómo ya no comprarías una sola botella más y quizás no solo de ese tipo, sino de esa bodega, de esa denominación de origen o de ese país. Nunca más. En cuanto al tipo de vino, el vino tinto es el más consumido en España y en gran parte del mundo, seguido del vino blanco y, en último lugar, el rosado, ya que este tipo de vino es más popular en ciertas regiones por tradición, como en Navarra, donde se elabora mucho, o en Tierra de León, cuya variedad Prieto Picudo es tradicionalmente óptima para la elaboración de este tipo de vinos rosados, algunos de los cuales han obtenido altas puntuaciones en la guía Parker, por ejemplo. Creo recordar un vino que alcanzó 98 puntos sobre 100. Por otra parte, están siendo populares algunas elaboraciones, como el vino frisante, conocido en Italia, que aquí sería más como un vino espumoso o semidulce, en el que se para la fermentación, es decir, se mantiene una parte de azúcar, no consiguiendo que todo el azúcar que disponen las uvas o el mosto pase a ser alcohol. Entonces tiene un agradable sabor varietal, o más propio del mosto y menos de la fermentación, si bien es un vino más suave. En algunas regiones, cuando se hizo muy popular el vino semidulce o el vino no terminado de fermentar, que si bien en algunos casos nunca puede llegar a ser llamado vino, sino como otra acepción ya que no obtiene la graduación alcohólica mínima por legislación, los puristas comentaban que era un poco la ruina, que cómo se dedicaban a hacer eso. Sin embargo, a los pocos años, al ver las ventas, esas bodegas que yo había escuchado que criticaban tan duramente a los iniciadores de este proceso, vamos a llamarlo así, porque lo trataban como un proceso marketingiano, ocurrió que ya lo estaban ellos mismos elaborando, es decir, tuvieron que adaptarse al mercado, porque los vinos fermentados tradicionalmente con levaduras que son, digamos, siempre las mismas, con los mismos procesos técnicos, la misma temperatura, al ser tan industrializado el proceso, incluso en bodegas pequeñas. El vino tan industrializado es eso, industrial, todo igual.
porque hay que diferenciar entre una bodega que tiene 10.000 litros o 20.000 litros, digamos familiar, a una bodega que elabora millones de litros. Pues las bodegas que lo criticaban comenzaron también a venderlo, porque el producto, como así lo llamaban, como si fuera un producto marketingiano, se dieron cuenta que es el mercado quien manda. Un ejemplo similar fue el denominado vino azul. ¿Y cómo puede ser posible vino azul? Pues tenía una cierta parte de investigación, y de hecho los creadores recibieron críticas todavía más duras que los que empezaron a elaborar el vino semidulce, ya que fue un proyecto, digamos, casi económico. O sea, los que lo elaboraban no eran enólogos, no eran agrónomos, no tenían una vinculación real con el vino, sino más bien tuvieron una idea. Y esta idea es digna de al menos mencionarla, es digna de mención. La inspiración de este curioso color provino de Blue Ocean Strategy, un libro escrito por W. Chang Kim, un teórico empresarial nacido en Corea. Él habla en su libro de los océanos rojos, que representan mercados de negocios saturados por especialistas en captura de tiburones, que luchan por las mismas variables y por un número reducido de clientes, que en este caso serían los peces, y terminan en aguas teñidas de rojo, ya que todos van a ese mismo lugar. Y para revertir eso es necesario innovar. Pues a estos empresarios se les ocurrió volver al vino que tradicionalmente es rojo o tinto en azul. Desde sus inicios la empresa ha seguido creciendo, pasando de las 30.000 botellas a las 500.000 en 2017, pero actualmente venden a 21 países al menos, siendo Estados Unidos e incluso Francia uno de sus principales consumidores. Llama la atención que en origen las acusaciones eran bastante duras, como que ni siquiera era natural, que era como una cosa Frankenstein, un engendro, una cosa artificial que lo que iba a hacer era destruir la creencia en el vino, pero nada más lejos de la realidad. Y si tenemos en cuenta el número de botellas que venden a un torno de 8 o 10 euros, pues que les llamen como quieran. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente es un vino normal, el sabor, todo es muy similar. Incluso me atrevería a decir que no tiene una óptima calidad. Es un vino como cualquier otro de ese mismo precio. Y la particularidad está en que requirieron al menos de un laboratorio o de una investigación previa, puesto que el truco, por llamarlo de alguna manera, está en extraer un compuesto natural orgánico del ollejo de la uva tinta en este caso, que se denomina antocianina, pero que no solo está en la uva tinta, sino también en otros frutos como la grosella negra, el repollo rojo o el hibisco. Es como un colorante natural orgánico. Pero también se le atribuye el uso de un segundo colorante, en este caso la indigotina, un compuesto orgánico que comúnmente es utilizado como colorante alimentario, que nunca me ha quedado claro si es adicionado de extracción natural o si se adiciona artificialmente. Asimismo, el sabor resultante de la mezcla se realza con edulcorantes no calóricos, para crear un producto que crea una sensación en la boca dulce, suave y de aromas afrutados. Y esta parte pudiera ser la que menos gusta. Sin embargo, es cierto que esta elaboración es lo que se conoce, pero ya hay más de un vino azul. No sé exactamente cuál es la elaboración actual, ya que buscando un poco se encuentran unos cuantos a la venta en diferentes plataformas. Quiero decir, no sé si tienen la patente, y que al final de lo que se trata, o lo que nosotros queremos traer aquí, es que el mejor vino es el que más gusta. Así que sea como fuere, bebe lo que quieras, como quieras y con quien quieras. Pero a ser posible bebe como te haga más feliz.